repente, oiga esta palabra tan destacada, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lean el 3. Bendito sea el Señor. ¿Y fueron cuántos? Todos. Si usted quiere, vaya subrayando la palabra todos, todos, todos. Amén. La vamos a encontrar en varias ocasiones aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo se juntó, ¿cuánto? Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aleluya. Y estaban ¿cuántos? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué querrá decir esto? Están llenos de mosto. Amén. Vamos a pedir al Señor hoy que nos ayude otra vez. Esta vez que nos ayude a entender la importancia y a valorar el culto público, a ser participantes activos en él, a disfrutarlo de tal manera que cada culto sea para nosotros una experiencia nueva, una bendición maravillosa. Oren conmigo. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana maravillosa te doy gracias. Sí, Señor, te alabo porque nos das esta bendición, nos concedes esta vida que ya no tiene tu siervo, mi hermano Ray, que seguramente hoy estaría en el culto en su iglesia. Lo recogiste porque esa fue tu voluntad, y nosotros estamos aquí por tu divina voluntad, porque nos has preservado la vida, nos has dado, Señor, la fuerza, la voluntad, nos has concedido la intención y la motivación de venir a adorarte. Nos das la voluntad, la autodeterminación, y por eso acudimos delante de tu presencia a rendirte la gloria. Hoy lo hemos hecho y lo haremos siempre, pero en este día quiero que bendiga nuestras vidas con tu palabra, con el estudio de ella. Que tú te dignes, Señor, crear en nosotros cada día, Señor amado, un interés, una motivación, un anhelo, como lo tenía David por tu casa, por la reunión a quienes convocaba y decía: hoy me alegré con los que decían vamos a tu casa, y estaban nuestros pies dentro de tus puertas para rendirte alabanza, para inquirir delante de tu presencia, para ser edificados mutuamente, para saludarnos, Señor, recíprocamente. Para todo esto tú creaste el culto para tu gloria y bendición. En el nombre de Cristo pido entonces que nos bendigas hoy, a los que estamos aquí en el templo, a los que podemos transmitir a través de internet, a todos ellos te pido nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar, por favor. Me disculpan quienes les incomode con este acceso de tos, pero ayer estuve en Bogotá y eso que estuve solamente hasta la noche, y el frío de Israel me afectó de nuevo porque me he vuelto vulnerable por estos cambios de clima y eso. Pero hoy vamos a continuar estudiando el culto bíblico y espiritual. Estuvimos hace 8 días y otro domingo anterior haciendo una semblanza del culto en Israel. Amén. La importancia que el culto tiene para la nación, no tanto tan individualmente que lo tiene, sino también el efecto social que el culto producía en ellos. Amén. Que todas las fiestas anuales, ¿recuerdan cuántas? 7. A ver, menciónenme en algunas. La Pascua, 1. Pentecostés, 2. Los tabernáculos, Luna Nueva. Esa es la misma Pascua, amén. La de las trompetas y otras más. Todo ese término fiestas alude a al interés de Israel, que mantenían, imagínense, 7 confraternidades grandes al año. Eso crea unidad, crea armonía, crea compañerismo.
permite relaciones interpersonales. El culto es una bendición. Amén, hermanos. En mi caso personal, en el culto he creado todo lo que soy. Mis principios, valores, la ética, la moral que he aprendido ha sido en el culto. Amén. Las amistades que tengo, el 99% de mis amigos son cristianos. Porque también tengo uno que otro, cierto que uno tiene que relacionarse por ahí, que el vecino, que el del negocio, que el que vende la carne allá en la plaza, ¿cierto? Pero el altísimo porcentaje de gente con la cual yo me relaciono son cristianos, ustedes. ¿Y qué es lo que nos vincula? El culto. Saben ustedes que yo, la gran mayoría de casas de ustedes yo no he podido ir. Amén. O sea que yo no me conocí con ustedes en la casa de ustedes. Y algunos han ido a mi casa, pero muy pocos. Amén. Amén. ¿Dónde ha sido el epicentro? En el culto. ¿Verdad? En el culto uno se relaciona. En un culto conocí yo a mi esposa. En un culto me casé. Amén. Y ella está en culto ahora, yo estoy en culto aquí. Por eso yo amo el culto. Y el día que yo no pueda estar en culto, para mí es una pérdida, es una deficiencia. Entonces vimos de ese culto tan bonito, esos grandes cultos que se realizaron, y les mencioné algunos hace 8 días. ¿Recuerdan algunos? A ver si les refrescamos la memoria. La dedicación del templo, la inauguración del templo de Salomón, la dedicación del tabernáculo fue una fiesta tremenda. Cada experiencia que había en Israel a nivel general era un pretexto, llamémoslo así, para celebrar culto. Aquí tenemos estos grandes cultos que los encontré en la Biblia. A ver si esto se alumbra un poquito hoy. De pronto sí. La dedicación del tabernáculo está en Éxodo 40. Esto fue una fiesta única. Otra, esta, ¿cuál? Debo hacer diferencia para los nuevos en que el tabernáculo se llama así porque era una tienda móvil. Eso era de unos materiales que se podían armar y desarmar, prefabricados, pero no eran materiales rígidos como el cemento, no, eran madera y unas cortinas y todo eso, pieles de animales. También se convocó un gran culto que el jueves lo estuvimos aquí estudiando con los hermanos, con ocasión de una necesidad de ayuda divina en tiempos de Josafat. Al haber una amenaza tan tremenda, se motivó el culto. Ese culto que vamos a dar esta tarde, esta noche, allá en Los Olivos, hay una motivación que nos lleva a él. ¿Cuál? Amén. Pero también para solidarizarnos y acompañar a la familia de nuestro hermano Ray y la hermana Teresita. Miren que el culto no estaba programado, pero se dan voces, ya se puso en la página web y por las redes estamos circulando, y todas las iglesias de aquí de Bucaramanga esta tarde vamos a suspender el culto para irnos allá. Va a ser un culto en cierta manera de gozo por haber tenido en medio nuestro un varón de ese perfil. Sepan que aún en los funerales son motivos para nosotros alegrarnos y decir gracias, Señor, porque hiciste tu voluntad. Esta es la celebración de la Pascua, hermanos, en los tiempos de Josías. Esta fiesta, si usted la lee con detalle, es una de las más grandes que se convocó en Israel. Allí solamente ovejas fueron 120,000 ovejas sacrificadas. En tiempo fueron 7 días ininterrumpidos de culto. Eso es demasiado. Amén. Se imagina una confraternidad de 7 días. Yo he estado en fiestas grandes, hermano, y estuve en un culto. El culto más largo que yo recuerde haber estado sucedió en Neiva, Huila, por allá como en el año 83, por allá a finales, en un mes de octubre. Ese culto duró 27 horas. Empezó un domingo como hoy a las 10 de la mañana y terminó el lunes a la 1 de la tarde. Nunca he estado en un culto yo como ese. Allí Dios llamó a Juan Pablo Mosquera, uno que estaba por allá en Europa. Allí Dios llamó al hermano Álvaro Garavito para llevarlo a Guatemala. Allí Dios trató con todos los que fuimos allí. Ese culto amaneció. Es un culto de esos cultos raros. Algunos de ustedes que ya el relojito los acosa tanto y coger ese bolsito y me indican con eso que ya se quiere ir. Sí, yo no crea que yo no soy así como tampoco tan. ¿Sí? Yo conozco. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sí? Hermano, y ya apenas lleva 1:30, que porque usted tiene que hacer esto. Mire, el culto para Dios, a veces Dios lo toma y hace algo glorioso. Y así sucesivamente, la celebración de la Pascua, la restauración en los tiempos de Esdras. Este capítulo que fue donde leímos últimamente, esto sí que fue tremendo porque fue un culto con la gente de pie en una plaza. Este culto no se llevó a cabo en el capítulo 8 de Nehemías. No era un templo, y eran hombres, mujeres, niños, todos los que podían entender estaban de pie. Largo el culto desde el alba hasta el mediodía, dice la palabra. Amén. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros en el pleno culto ya cansados se van sentando sin que uno se los diga, porque usted ya está muy programada y muy programado también.
Y esa rutina, si uno no la rompe, uno se vuelve monótono. Y respondemos a gloria a Dios como cuando respondíamos Sagrado Corazón de Jesús y en vos confío. Yo me acuerdo de esa letanía. Amén. No será así. El culto bíblico es un culto vivo. Avancemos por favor, hermanos, allá que me ayudan en el estudio, porque en el Nuevo Testamento, vamos a entrar aquí, hasta ahí vimos hace 8 días, hoy vamos aquí al Nuevo Testamento, porque nosotros estamos de ahí para acá. Ese culto, cuando Jesús llegó a ejercer su ministerio, estaba monopolizado por esta tendencia, esta vertiente llamada fariseísmo. Y el culto estaba saturado de normas y de ritos y sobrecargado de hipocresía y contradicciones. Por ejemplo, no se podía nada hacer si no se lavaban las manos. No era por higiene, era por religiosidad. Eso, los alimentos, era con un cuidado, todo con ese cuidadito. Era un culto frío, ritual. Uy, qué cosa tan aburridora. Es una monotonía, hermano. En todo aspecto. Eso es harto, perdónenme la palabra. Amén, hermano. Sí, pero parece incómoda, pero es que es así, yo no encuentro otra mejor. Ese culto, Jesús les dio una soberana exhortación. Está en el capítulo 23 de Mateo. Si usted lo toma y dice, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Escriba y fariseos ciegos, les dice. Generación, amén. Dijo un campesino predicando con mucho verbo, generación de culebras, amén. Es igual, alabado sea el Señor. Serpientes, etcétera. Todo esto, hermanos, estaba allí, ese culto vacío. La gente con religiosidad externa, pero por dentro llenos de toda suerte de mal. Jesús les dijo, ustedes por fuera así, pero por dentro ustedes se van a explotar las viudas que quedan con alguna propiedad. Y como pretexto hacen largas oraciones, por eso les va a venir mayor condenación. Dios condena la hipocresía. Y si es en el culto, sí que más. Amén. Ahí lo vimos en Isaías. Me tienen cansado de vuestras fiestas solemnes, por favor no me traigan más eso. Es que es así, hermano. Dios es un Dios auténtico, su nombre sea bendito. Y en el culto, usted nota que las personas auténticas ganan mucho aprecio en una congregación. Uno se acostumbra a ver actuar con autenticidad a alguien en el altar, y cuando usted ve que pasa una persona con airecito de orgullo, uno lo intuye y uno no se edifica. Yo conozco el auténtico, el que sube. Amén. Como uno que subió y en ese momento el ventilador sopló y se le voló el bosquejo. Y cuando él abrió los ojos, porque estaba orando para predicar, no vio el bosquejo ahí. El hermano Lerí se ríe porque me acuerdo de ese pastor. Y le dice a la iglesia, le dice, él era así como media lengua, ese pastor. Y le dice, oren, oren y clamen porque el gemaleado bosquejo se lo llevó el gemaleado viento. Amén. Y ahí era donde yo tenía el gemaleado un mensaje. Él hablaba así. Y de pronto alguien por allá vio de voló el papelito, se lo entregó y entonces esa noche predicó ese mensaje. Por allá en el sur del país predicó un pastor indígena un mensaje y lo tituló Enchíchese quien se enchiche. Amén. Es que el culto nuestro, como no es tan muerto, no es ni tan ni nada. Y fue un mensaje fuerte. A mí me dejaron oír la grabación, una pequeña parte. Y yo dije, verdad que tenía un tema, es decir, armonizaba. Porque el hombre dio palo, afortunadamente lo aceitó tantico, amén. Todo esto se da en los cultos cuando hay autenticidad. Por eso es que uno no puede subir al púlpito con una aureola diferente, porque allá abajo uno debe ser el mismo que aquí. Una mujer le decía a un pastor, ella es enfermera y es muy madura en la vida cristiana, y le decía, pastor, ahora que el hermano Henao nos visita, cuando yo estaba en la supervisión, quiero hacer unas observaciones delante de él. Y yo sé que cuando él se vaya yo me cambio de iglesia porque yo lo conozco a usted. Usted delante de él es uno porque él es su autoridad, pero usted de ahí para arriba respeta porque le toca, pero ahí para abajo, dijo, usted tiene tan buen mensaje y es de tan mal carácter que cuando usted está en el púlpito quisiéramos que no bajara. Porque usted el púlpito lo inspira, lo enerva, usted es así. Pero cuando está abajo quisiéramos que no subiera. Que no sea así, que Dios nos ayude. Que usted esté allá o aquí, sea el mismo. Amén. Miren ustedes esto. En algunas reuniones el Señor Jesús participó activamente. Él no iba a culto como eso, búsquelo por ahí, hermano, y apáguelo. Amén, por favor. Resulta que en algunas reuniones el Señor participó activamente. Miren lo que yo encontré que Él hizo en los cultos. Él hizo mucho en la vida secreta, pero el culto público fue una oportunidad para Él. Por ejemplo, en Lucas, veamos esta cita por favor, Lucas 4:16.
Adorado sea Dios. Vino a Nazaret, aquí era donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga que era, amén, era el lugar de culto judío. ¿Conforme a qué? Miren, él acostumbraba a entrar los días de reposo al culto. O sea, se creó un hábito de asistir al culto. ¿Dicen amén ustedes allá, hermanos? Amén, Dios les bendiga. ¿Ustedes aquí también? Amén. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta. O sea, a él lo invitaron. Él venía como un filigrés, no como un maestro, aunque lo era. Los que manejaban aquel culto ritual judío eran los líderes religiosos. Amén. Y entonces a Jesús le dieron la oportunidad de leer. Invitaban a alguien a que pasara la lectura. Y como no había Biblia como tal, era un rollo. Se lo entregaron y el profeta Isaías era ese rollo. Y habiendo abierto en el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que había. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo siguiente, el 19. A predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro. Miren con qué reverencia Jesús actuaba. El ministro. En ese momento no era Jesús el ministro allí, que pudiera haberlo sido. ¿Es así o no? Pero él enrolló el libro, lo entregó al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Con qué tono leyó? ¿Con qué autoridad leyó? Amén. ¿Con qué actitud lo hizo? Que todos los ojos estaban pendientes. Mire ese detalle en los cultos, hermano. Amén. Todos en la sinagoga estaban fijos en él, y es cuando él aprovecha y ve el 21 lo que les dijo. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabados al Señor. Él iba a los cultos a participar, a disfrutar del culto. No iba a mirar ni a distraerse, ni a distraer. Porque a veces uno se distrae o puede distraer a otros. La conducta, la actitud suya en un culto puede ser no solamente en un momento dado de problema para usted, sino también para el que está al lado. Aprenderemos eso. Volvamos a la lección, por favor. Gloria al Señor. También sanó enfermos. En este culto de Lucas 13, miren lo que pasó. Allá leyó la ley, pero aquí enseñaba a Jesús. Ahora sí, al ir creciendo su ministerio, le dieron la parte para enseñar. Y él enseñaba en una sinagoga en un día de reposo. Ese venía los sábados y se paraba al frente y enseñaba. Y estaba enseñando, y dice la Biblia que lo hacía con autoridad. A veces en esos cultos se alteraba el orden. Miren lo que pasó aquí. No lo quiten todavía, por favor. Lucas 13, 10 al 17. ¿Qué pasó allí en ese día? 11. Miren este culto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 12. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 13. Y puso la mano sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué más pasó? Pero el principal de la sinagoga, miren la reacción de este. El principal era un fariseo de esos viejos radicales, hermano. De esos que me exhortó a mí una vez uno en Arauca, un cura, y me dijo: usted se ve muchacho todavía, usted porque salió de la Santa Madre Iglesia, me dijo. También le lavaron el cerebro y empezó el viejito a quererme regañar en una casa cural, porque estábamos haciendo unas semanas de oración que la alcaldesa quería que hiciéramos, y nos iba a dejar espacio en una emisora que ella tenía. Y voy yo por allá, que por ir a coger el pedacito mío en la emisora, y me llevé una exhortada de ese cura, ¿sí? Y entonces aquí lo miró enojado de que hubiese sanado en el día de reposo. Mire cómo era de cruel e inhumano este líder. Le quería ver mejor la mujer encorvada, acaba de ser liberada, y en vez de dar gloria a Dios, mire lo que lo motivó a molestarse fue que hubiera sido sanada el día de reposo. Mire el ritualismo como vuelve la víctima. Le importa más el rito muerto que la bendición de la persona que está allí. Amén. Y dijo a la gente: 6 días. Lanzó la sátira. Él le tomó la palabra, y entonces 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, sino en día de reposo. Contradiciendo. Le dijo: ustedes, por favor, los sábados los enfermos no vengan otro día. Eso fue lo que estaba diciendo, para echar abajo el milagro que Jesús acaba de hacer en ese culto. Pero el maestro, miren lo que le dice, el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. ¿Qué otra palabrita le podía haber dicho? Esta es muy suave. Era para él, ¿cierto?
Eso es un piropo para un hipócrita de esos, hermano. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, ya Jesús se molesta, se incomoda y ve que en ese culto lo que va era ritualismo y muerte. ¿Cómo así que entra esta mujer enferma y Dios la sana y este tipo viene ahora a prohibirles a los demás que vengan? No se puede ser así. Y le pone ese ejemplo, versículo 17, alabados al Señor. Y a esta 16, a esta hija de Abraham, mire, que Jesús dijo lo que era Satanás que la había encorvado en ese tiempo. El Señor sabía que había una atadura satánica en esa mujer que la tenía doblada. Mira aquí lo dice. Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo. Alabados al Señor. Eso sucedió en un culto, amén. Miren que los cultos, hermano, se alteran. Por eso el que leímos en Hechos dice de repente. Si uno se acostumbra a que todo suceda lo mismo, usted se vuelve ritual y monótono, hermano. Amén. Y a veces decimos, ¿y cuántas veces? Mira, un hermanito una vez en Cúcuta, estaba yo en una confraternia y dice, hermano, vamos a orar para recoger al dador alegre. Y arrancó a orar. Cuando me llegó yo tenía la ofrenda y yo le dije, yo no quepo ahí. Porque usted oró para recoger al dador alegre, el dador alegre soy yo. Diga, para tomar la ofrenda del dador alegre. Ay, eso fue lo que yo dije. Sí, mire que el rito, menos tanto hacer las cosas de la misma manera. Amén. Otro pastor se fue y bautizó unos cuantos creyentes y cuando ya lo metía al agua y no hacía la invocación. Cuando ya salió, un creyente más maduro se metió al agua y le dijo, pastor, usted no invocó el nombre del Padre ni del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces? Dijo, yo no sé, pero esos hermanos quedaron bautizados y ya para volverlos a meter era un problema al agua. Estaban en la playa y dijo, hermano, ustedes los 5 que bauticé quedan bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya estaban afuera en los 5. Amén. Uno tiene que ubicarse en el sentido aquí para uno estar en un culto y disfrutarlo. Amén, hermanos. Por eso es que usted ha oído que de tanto rito y culto, entonces a veces llamamos en la mañana, tarde o en esta noche y así, porque uno tiene aquí tanto rito y tanta costumbre. Que nos ayude el Señor a ubicarnos. Volvamos atrás, por favor, a la lección para que veamos los cultos donde Jesús estuvo. Aquí predicó y enseñó en el pueblo, está en Mateo, dejémoslo ahí, liberó cautivos, etcétera. O sea, el culto iba a Jesús y no iba a sentarse, a quedarse, a pasar el rato. Él iba a hacer algo. Yo no sé si usted cuando viene al culto viene a hacer algo. Tal vez no tenga micrófono, pero usted puede desde la banca adorar, bendecir, levantar las manos, orar, interceder. Amén, hermanos. No solo las peticiones que se anuncian de una manera pública por un micrófono, también aquellas que uno conoce en secreto. Todo eso uno puede venir en secreto y antes de estar por allá hablando y matando tiempo, invocando al Señor. Avancemos que quiero entrar a este culto. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Podemos afirmar que la primera iglesia comenzó con un culto. Y lo acabamos de ver en Hechos capítulo 2. Fue en un culto donde nació la iglesia primitiva. Amén. Y no fue cualquier culto. Y ahí está la fecha, el día de Pentecostés. Y vamos a analizar ese culto y vamos a compararlo con el culto nuestro. ¿Me autorizan? Y verá que hoy tenemos que decirle, Señor, perdóname. Porque de verdad que yo no estoy tan activo como esta gente sí lo estaba. Miren ustedes, de ahí en adelante la iglesia es conocida y se da a conocer por medio y a través del culto público. La iglesia es conocida por grandes concentraciones de cristianos. Veía, esos son cristianos, eso. Y qué bueno que el mundo sepa eso. Ayer hizo 15 días en Guayaquil, Ecuador, se hizo un desfile para el cual se ha pedido permiso y el estimativo del desfile era por ahí de unas 2,000 personas. Pero ocurre que el desfile, por ahí está en YouTube, usted lo busca, superó los 6,000 asistentes. Entonces decía el oficial del tránsito, por favor, pastor Mesa, suspendan porque la ciudad ha colapsado, le decía. Miles por la calle. Y la señora que fue y se convirtió al culto, la señora de migración, nos dijo, esto no se ha visto en esta ciudad. Es bueno que sepan que hay otro pueblo con otra línea de pensamiento. Porque la gente se acostumbra a desfiles políticos, a desfiles sociales, a desfiles solidarios por esta causa. La mayoría de desfiles conllevan el ingrediente de la protesta, ¿cierto? Este era para adorar al Señor y bendecirlo. Y la iglesia se va dando a conocer. En Perú el movimiento misionero mundial es conocido por esos enormes desfiles. Hay uno que está por ahí colgado en YouTube, que todos lo suben allí ahora. Y allí está, hermano, un desfile que tenía más de 50 cuadras.
Cuando hubo el Día de la Familia, en un proyecto de ley que iban a aprobar el dicho matrimonio, ese lo llevaron y se convocaron, hermano, el movimiento misionero mundial hizo la convocación y se vieron hasta católicos. Amén. Muchos hombres públicos, personas de jerarquía, ministros y todos se unieron. El hermano Soto estuvo allí y me dijo de verdad que hay gente, amén, profesores, decanos de universidades, colegios privados cristianos, eso se sumó gente. Y hay un video, hermano, que me gocé de verlo, que va un helicóptero filmando y el helicóptero avanza y uno ve, porque la imagen lo muestra, cuadras y cuadras, y cuando levantan la cámara se ve eso interminable. Eso, hermano, es una expresión pública de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La iglesia debe darse a conocer en esa forma. Por eso los 3 últimos días de octubre nos vamos a salir de aquí, de culto aquí, nos vamos a ir a La Joya. Y vamos a dar 3 cultos gloriosos y vamos a establecer iglesia. Ya la tenemos, pero vamos a darle fuerza. Allí está sirviendo el hermano Orlando y la hermana Paola. Y vamos a tener iglesia el otro año en La Joya. Alabado el nombre del Señor. Amén. Porque el culto trae bendición, el culto edifica. Ahora, miren, eran reuniones muy concurridas. Versículo 1, ahí lo tienen, ¿cierto? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. Esta palabra todos, ya le dije que lo vamos a ir mirando. Estaban todos y además estaban ¿cómo? ¿Qué quiere decir la palabra unánime? De un solo sentir, de un mismo sentir, de un mismo ánimo. ¿Estamos todos en el culto del mismo ánimo? ¿Los que están allá arriba están del mismo ánimo que los de aquí abajo? Amén, Dios los bendiga. Los que están aquí en este ángulo, hermanos, ¿ustedes también? Dios los bendiga. Y ustedes también, por supuesto. Qué bueno, el culto une. Mire qué bonito esto. Gracias a Dios por el culto. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Eran reuniones muy concurridas. Volvamos y verá, miren las características de ese culto. Además, amén, reinaba un ambiente, ¿cómo? Versículos 2, 3 y 4, mírenlo con detalle. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó otra vez la palabra aquí, toda la casa, no una parte, donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, ¿cuántos? Noten que todos estaban involucrados en el culto. ¿Y fueron cuántos? Mire este culto, hermano, tan glorioso. Era una unidad, un ambiente tan lindo. A veces Dios toma un hermano, una hermana en lenguas y adora a Dios, y hay más de uno que se queda mirando y parpadea y parece que fuera extraño a esa experiencia. Yo los he visto. En vez de gozarse y pedirle al Señor también esa bendición, como si eso fuera una experiencia ajena, si esto es para todos. Por eso es que hay tan poca gente llena de verdad con el Espíritu Santo en las iglesias hoy. Porque no vienen con esa intención de buscar. Este culto era todo mundo hablaba en lenguas. Por eso de los demás dice la Biblia, ellos se apartaban y no se juntaban. El culto partía, hermano mío, quedaba una línea. Y el que era del culto se metía ya, alabado el nombre del Señor. Yo estuve una vez en un culto hace 28 años en Valencia, Venezuela, una campaña de Jorge Rasky. Un culto tremendo, yo se los describí hace 8 días. Y yo recuerdo que en un momento este hombre dijo: todo el que tenga Cristo en el corazón, ármese de valor y autoridad, porque se nos vino el infierno encima. Y soltamos a clamar, y en la Biblia dice que de los demás ninguno osaba reunirse con ellos. Aquel culto partió eso. Yo vi la diferencia, la sentí. El que no era de Dios, hermano, se hacía de lejos y asustados esa gente. Y el que era de Dios clamando. Yo vi jovencitas ujieres que le sacaban el pie a los tacones, hermano, del trajín, lidiando con endemoniados. Yo las vi pisando en la hierba con sus medias veladas allí, sudando. Esas muchachas del mensaje les caía la diadema, la moña, batallando con demonios. 2 o 3 agarrando, hermano, un hombre, y en el nombre de Cristo allá otro grupito. Eso era una batalla campal, literalmente. Allí se sudaba, se gritaba, se clamaba o se largaban y se iban. Eso no había neutralidad, hermano. Eso cuando ese hombre dijo así, el culto se partió en dos. Más de uno corría, la gente huía y otros se venían al frente, hermanos. En los cultos pasa eso. Una vez en Palmira Valle, en un coliseo, se nos endemoniaron 4 muchachas en pleno culto. Y cuando yo di esas voces, vengan por favor, yo vi una morena, es de Buenaventura, que se vino esa morena, hermano, por entre esa gente, hermano. Y cuando venía así cerquita, los endemoniados: no, ella no. Y mientras vi otros muchachos, entre ellos un buen número de músicos que partían palo de yuca, como dicen en el campo, hermano. Esa gente se fueron.
Pero hizo ya desde afuera, de las graderías, otros eran así, miraban por el camino a ver por dónde quedaba la puerta más cerquita. Pero esa señora, en vez de salir, se bajó de esas gradas y se viene, hermano. Y eso le cae y la agarra por las careñas a la endemoniada, amén. Y la levantado y sacudido, te vas, demonio, suéltala. Y eso fue ligero, la victoria. Al otro día yo les pregunté por qué unos participaron tan activamente y por qué otros se fueron. ¿Qué establece la diferencia? ¿Quién me dice qué cree usted que hay allí? Esto, la falta de espiritualidad en unos, que el culto es superficial, es apenas una visita, pero para la otra el culto era real, alabado el nombre del Señor. Y que hay que orar por enfermo, ahí estamos, que hay que orar. Mire, yo he visto, miren las convenciones y verá la gente cómo participa activamente uno y otros indiferentes. Yo he visto gente que van y agarran a un amigo y se lo traen, hermano. Uno venía por el pasillo desde lejos y el hombre era como rechacerito. Y el ujier le decía, no, camine para adelante, a mí le demostraba y le decía, ya, vamos, y lo traía. Alabado sea el Señor. En los cultos se participa muy activo. Aquí en Bucaramanga hubo un hombre, se llamó Francisco Ortiz, especial para colectar ofrenda. Yo vi colectando ofrenda a ese hombre y lo recuerdo porque ese le tocaba la barriga aquí, suelte, hermano, para la obra de Dios, colabore. No, que es que no tengo dinero para el bus. No, pruebe a Dios, hermano, suelte algo y verá. Y predicando ya, y él con el talegado de ofrenda, hermano. Como para el amigo, usted, pero no es que yo no soy de la iglesia con mayor razón. Usted está en deuda con Dios, hermano. Usted como para la cerveza y el vicio tiene. Si usted nunca no es de la iglesia con mayor razón, usted tiene acumulado ofrenda. Eche, hermano, colabore. Y le sacaba ofrenda a la gente. Era un hombre activo para eso. Miren, en los cultos uno descubre talentos y habilidades que están ahí ocultos. Gracias a Dios por el culto. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Todos. Este culto era muy participativo. De repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, todo el escenario. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, no quedó excepción. Toda la casa, todos unánimes, todos con la llamita encima. Versículo 4. ¿Y fueron cuántos? Mire otra vez. Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, en plural, no dice comenzó uno, a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Un culto lleno de la gloria de Dios, hermano, redarguye. Mire, un culto donde la gloria de Dios cae, la persona que está allí, que no es parte del culto, siente un temor reverente. Y tantos cultos bendecidos donde yo he estado que los recuerdo, los tengo aquí. Como uno que vimos en Tamia, Arauca. Aquí está el hermano Carlos. Recuerda que armamos una carpa por allá en un potrero al pie del parque que nos dejaron. El IDEMA nos prestó cuando eso había una institución llamada IDEMA, Instituto Nacional de Mercadeo. Y allí armamos ese culto y una noche cayó la bendición del Señor y al frente había una tienda. Y había una niña como unos 6 añitos, de esas niñas que le gustaba el culto. Ella se metía a la escuela dominical y esa noche se metió la niña y la mamá le dijo al marido, vaya, traiga a la niña, porque cayó a empezar la danza, hermano, el mover de Dios. Y ella la van a pisar los evangélicos, ¿qué tal? Y el hombre se vino y caminó como unos 5 metros de la puerta para acá y se metió la frenada. Y salió asustado y le dijo, vaya usted, vaya usted. Alabado sea el Señor. No, mire, y la señora veía, porque era que allí, hermano, era un mover lindo. Se vino la señora también y ella nos contó porque llegó a ser cristiana. Dijo, cuando yo caminé también en ese mismo pedazo donde yo sentí un temor reverente, donde yo me meta para allá, yo intuí que algo me iba a pasar a mí. Que a mi niña no le iba a pasar nada porque la niña también le había tomado el Señor ahí adentro. Y querían venir a sacarla, bendito sea el Señor. Mire, hermano, un genuino mover de Dios, nada lo sustituye. Donde Dios se mueve de verdad, algo tiene que pasar. Alabado su nombre. Tiene que pasar y generalmente pasa. Entonces eran cultos muy participativos. Volvamos a la lección y verá, volvamos al culto. Resulta que aquí impactaba al pueblo. Miren la reacción de la gente en el versículo 7. A ver, 2:7. Y estaban atónitos y asombrados y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El culto impacta la visita. Pero ¿qué pasa aquí? Porque esta gente son galileos. ¿Y cómo les oímos en la lengua en que nosotros nacimos? Miren lo extraño. Estaban sorprendidos porque algo sobrenatural estaba pasando allí. Amén. Yo le mostré aquí hace unos meses la imagencita esa de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, donde acabaron la iglesia, aquella bendecida que hubo allí. Y en esa iglesia, en esa calle, sucedieron cosas hace 100 años. Que todavía nosotros somos en cierta manera el efecto de lo que pasaba en esos cultos.
Hay un libro que se llama Y hablaban en otras lenguas. Es un libro grueso, escrito por Sherrill, uno de esa época. Y el hombre habla testimonios allí de cosas sobrenaturales que pasaban en esos cultos. Fue tan impactante que de Francia, de Europa, vinieron periodistas a cubrir los cultos esos, porque eso fue noticia mundial. Y entre ellos vino un periodista, francés por supuesto, y vino a ridiculizar el culto. Y cuando el hombre se mete, cuando eso no habían cámaras ni nada, eso era puras notas. Pero él vino a cubrir el evento y a criticarlo, y una niña, hija de un granjero, lo agarró por la mano. La niña tenía unos 11 años y empezó a decirle todo lo que él era y los pecados que había cometido en el más perfecto francés que él haya oído. Impactado él, se fue con la niña, buscó a los papás y les dijo: ¿ustedes cuánto hace que vinieron de Francia? Y dijeron: nosotros nunca hemos ido allá. La niña, ¿cuándo le enviaron? Nosotros jamás hemos estado, ni la niña allá. Nosotros tenemos una granja y producimos trigo. Pero esta niña está en un colegio francés. No sabemos si hay colegio francés por aquí. Ella me ha hablado en perfecto francés. Bueno, fue el Señor. El hombre terminó convertido a Cristo y cuando regresó a Europa llevó la noticia de lo que había experimentado allí. Bendito sea el Señor. Cuánta falta nos hacen esos cultos, hermano. Que la gente vaya a llevar la noticia y decir: en ese culto Dios cambió mi alma, en ese culto Dios trató con mi vida. A su nombre, gloria. Es que el culto debe ser el Señor, que el que venga tú lo trates, lo ministres, que algo positivo de tu parte lleve. Amén. Aleluya, bendito su nombre. Miren el versículo, el otro versículo que les quería citar, el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, les despertó inquietud. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque es que lo otro se lo sabe uno. El culto muerto se lo aprende uno de memoria y lo va siguiendo. Y hay cultos tan muertos que la gente que se queda en la casa viendo internet, y eso ahora que hay internet, cuando no había, ellos por el reloj saben: son las 10 y tal, va el pastor por allí. Están cantando los coros el hermano Ronnie, amén. Y van siguiendo, van a colectar la ofrenda. Porque están tan programados ya. No, que eso se altere en el nombre del Señor. Que algún día usted llegue tarde: ¿y qué pasó hoy? No, es que hoy cayó la gloria misma del Dios del cielo allí. Alabado sea Dios. Hermanos, el culto debe ser vivo, por eso continuo, permanente, lleno de la bendición del Señor. Y cuando se empieza a adorar y a bendecir y a exaltar y se canta con gozo, algo pasa en esa reunión. Amén. No solo en mi vida, en la de otros. Sigamos, por favor. Mire usted el versículo Hechos 3:10. Veamos esta experiencia un capítulo más adelante. Y le reconocían que era el que se entraba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El culto bíblico impacta. Dicen amén. Impacta. Alabanzas al Dios del cielo. Yo bauticé a un indígena, me recuerdo su nombre, se llamaba Pablo Almanator. Por allá en esa. Y ese indígena fue a una vigilia, y en una vigilia Dios le habló en el idioma original de él a través de una hermana. Él dice: ella no sabe mi lengua, y yo sé que Dios me habló a través de ella, porque él después la investigó. Alabado sea el Señor. En otra vigilia yo recuerdo que un muchacho que era muy acomplejado, era un muchacho de unos 19, 20 años, y no salía al pueblo porque su voz era muy aguda. Y los otros en el campo se le reían porque tenía ese defecto y le llamaban señorita, y tenía complejo de inferioridad porque su voz era así. Y eso tenía un efecto, hermano, en su autoestima negativo. Él lo iba a hablar y enseguida se le reían los otros y lo saboteaban, y esa familia se convirtió a Cristo. Y en una vigilia Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y le dio lenguas y su voz se normalizó. Y entonces empezaba la gente: ¿y ahora y cuándo? Y en el culto, y ahora el hombre no paraba de hablar. Alabado sea el Señor. Dios no solamente trató con su fonética, sino con su personalidad, con su carácter. En un culto puede haber sanidad, liberación, endemoniados que se rebotan y el Señor los libera. Amén, hermanos. Por eso que a veces que se levanta por ahí alguien y tira una piedra y que todo, mejor que eso pase, porque eso quiere decir que lo que está sucediendo ahí no es común y corriente. Por eso ver los endemoniados, los vecinos sacan el bafle y tratan de estorbar, es porque algo está pasando en esa iglesia. Una iglesia que pasa inadvertida socialmente, que su culto es a puerta cerrada por allá. No, hermano, la iglesia debe impactar. Y aquí tenemos una de ellas. Alabados al Señor. Volvamos a la lección porque el tiempo transcurre. Para decirles que impactaba al pueblo, reinaba un ambiente espiritual. ¿Y qué más había? Suban por favor la lección. Miren que todo esto encontré yo en ese culto. La predicación era prioritaria. Por eso los versículos 14 al 39 contienen el sermón.
La palabra, tremenda. Se respiraba una atmósfera de reverencia y de temor. Versículo 37. No lo leí todo, pero en el 37, por favor, Hechos 2:37. ¿Qué pasó después de la predicación? Gloria al nombre de Jesús. Al oír esto, esta palabra, ¿qué es compungirse? Es sentir dolor y remordimiento por haber pecado. Una predicación debe incomodar al pecador. Oren a Dios que Dios nos dé siempre esa palabra a nosotros. Porque tenemos predicadores que nosotros no estamos para entretener a la gente. La predicación genuina o convence o ofende. Hay gente que se habla endemoniados y por qué se meten con mi vida. A mí desde temprano que empecé a predicar, yo me acuerdo de la experiencia que les he contado, de un hombre que me agarró de la mano, me sacó como un corredor que había así y me metió a la cocina. Yo esa noche prediqué en Juan capítulo 4 de la mujer que ha tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Yo me acuerdo que el hombre me miraba y la gente se sonreía y yo seguía hablando del efecto social que produce el arrepentimiento, cómo la persona cambia. Y el hombre molesto, la señora se ocultó para allá y cuando estaba orando para terminar me agarró por la mano. Yo tenía como 20 añitos y me sacó y me dijo: muchacho, ¿usted por qué tiene que meterse en lo que a usted no le importa? Y que la señaló, dijo: si ella ha tenido 5 maridos y yo soy el sexto, eso a usted no le importa, me dijo. Y habló en términos así, parece que era como por aquí de esta tierrita, amén. Estaba furioso. Sí, porque allá la colonia más numerosa que hay en el Piedemonte llanero es santanderiana. Los llaneros llegaron a la sabana, pero los santanderianos llegaron y tumbaron monte, hicieron fincas y haciendas, hermano. Usted encuentra mucha gente de plata por allá que llegaron a física hacha y hicieron su capital. Trabajadores. Y este era uno de esos. Y dijo: si ella tiene el sexto conmigo, eso a usted no le importa. Ella no le está tragando nada, me decía. Pues que, ¿por qué? Le dije yo: no, es que la Biblia lo dice. Ese hombre molesto, hermano. Y se me larga de aquí, no me dieron ni limonada y nunca más. Y fui expulsado esa noche de esa casa. Pero les quedó ese mensaje: ese hombre donde esté, si no ha muerto, le tiene que estar patinando aquello. Porque es que la palabra, mire, la palabra sermón proviene de un vocablo que quiere decir estocada. Estocada. O sea, la estocada es el último golpe que el toro recibe antes de morir. Y así no vuelvan a un culto, que se vayan con la banderillaos. Amén. Sí, ustedes ven que el toro lo sacan y le chorrea la sangre y sale por allá. Hermanos, en un culto bíblico uno tiene que salir así: o gozoso, contento, o con el banderillazo. ¿Saben ustedes que hay predicadores? Mire, y los tenemos. Mira, hay predicadores como Rodolfo González, nuestro hermano. ¿Sabe que a él lo amamos una cantidad de gente que cruje los dientes? El pastor Rodolfo no es ese tipo de persona que es el neutro. O se ama o se rechaza, o se odia. Álvaro Garavito es otro. Ese carga ácido de batería. Me dijo uno: ustedes oyen ese tipo, ese es el Atila del movimiento. Porque es que donde Atila pisaba no nacía el pasto. ¿Ven? Dicen ellos. Ustedes vieron en Guatemala cómo Dios lo ha bendecido a ese hombre. Es un hombre de convicciones. A mí me inspiran esos hombres que nunca cambian su mensaje. El que vive cambiando no me inspira, porque ¿qué garantiza que más adelante no dé otro bote? Hablar así en santanderiano. Si antes predicaba esto y luego cambia, eso me hace pensar a mí que no tiene estabilidad, que puede terminar por allá en un culto esotérico por allá, como uno que conocí en Estados Unidos, que ahora es que es rabino, amén, y anda con una barbota larga así y con una kirpa. Cuando ese hombre, ¿cuál rabino si ese hombre es por ahí de Honduras? Amén. Alabado sea el Señor. Se da cuenta cómo anda como la baleta, pero el culto bíblico cambia a la persona y lo endereza, lo alivia. Alabado sea Dios. Bueno, vamos por favor atrás, porque era o sea, producían esto, un ambiente de reverencia, de temor. ¿Qué haremos? Se participaba también en el culto de la Santa Cena, como hoy. Versículo 42. ¿Y perseveraban en qué? Uno. ¿En qué más? Unos con otros. ¿Cómo está su comunión uno con otro? Cuando esa puertecita se abre y nos despedimos todos, y usted la ve que viene a ella por este ladito, ¿sí le da la cara, hermana, al Señor le bendiga? Yo sé que la gran mayoría lo hace. Pero usted voltea la cara y deja, y la otra pasa por allí, mira para otro lado diciendo: usted no está en comunión uno con otro. El culto no ha producido en usted nada. Usted vino como una parroquiana, un parroquiano más, nada más. Les debo decir eso. Una iglesia no es para fomentar rencillas, ni para estar discutiéndome por tonterías. Amén, hermanos. Por eso los digo públicamente, y ustedes me van conociendo.
A mí no me llamen a la oficina a dirimir diferencias entre, como Pablo los llamó, entre viejas. ¿Usted ha oído ese término en Timoteo? Allí está, es que no es peyorativo. Amén. No, eso no. Si ustedes no son capaces de arreglar una diferencia entre ustedes, ¿qué hace uno en una iglesia así? Amén. Si yo puedo arreglar una diferencia, yo puedo. Y es más, lo he hecho. Yo me he sentado con pastores. Venga, hermanito, solo usted, lo que usted dijo no me gustó, usted dijo tal cosa. Ah, pero hermano, también usted me tiró en el sermón ese mensaje era para mí, ¿cierto? Sí, señor, era para usted, Dios lo bendiga, amén. Y arreglamos. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? ¿No ves que se puede? Amén, hermano. El hecho de que ustedes nos vean en un púlpito no anula la humanidad de nosotros. Pero si uno en un momento dado se equivoca, que nos equivocamos, uno es llamado. Y le llaman la atención y uno sugiere, estando tú y él solos, dice la palabra. ¿Está claro? Porque es que esta gente perseveraban en comunión. Comunión es tener en común unos con otros. Pero en ese culto se hacía, mírenlo, 4 cosas que se daban en el culto. Perseveraban, participaban, en la doctrina y en la comunión unos con otros. 2, el partimiento del pan, esto, y o sea que era una oración genuina. A veces yo oigo a la hermana, el que esté dirigiendo, hermanos, ¿qué tal? Y uno allí, yo oigo que unos están orando, pero oigo, yo creo, ¿por qué tan poquito? Si levanto la cabeza y veo que está lleno, una gran mayoría no oran. Lo que dice que usted no entona con el culto bíblico espiritual como se debe dar en la iglesia. Uno debe adorar, amén, y alabar. Y uno se va metiendo en el culto y uno va sintiendo la bendición del Señor, la siente. Aleluya, su nombre, gloria. Por favor, avancen, hermanos, que esto está interesante. Miren, además de eso se oraba intensamente. Se alababa a Dios con el corazón de verdad. Versículo 47. ¿Qué culto es, hermano? Alabado sea el Señor. 47. Alababan a Dios, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quiénes? O sea, la iglesia despertaba simpatía y aprecio social. Y el Señor añadía cada cuántos meses a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una iglesia que hacía una influencia tan benéfica en la sociedad. Toda congregación debe ser conocida porque es de utilidad. Amén. Que traigan endemoniados y que esto y lo otro, que Dios los libera. Porque Dios rompe cadenas. Hace unos 4 años estaba yo en mi tuba UPES y una noche como a las 11, muy húmedo porque eso es selva. Llegó una camioneta con soldados y llegó Fuerza Pública allí porque el pastor pues es muy conocido. Ella es profesora, esa es de aquí de Río Negro, la hermana Marta Medrano. Y allá, vamos a ver, la conoce. Ella es profesora y el esposo, ese sí es llanero. Y resulta que ahí traen los endemoniados, que entre los indígenas mucha, como dicen aquí en Bucaramanga, mucho haber endemoniado. Amén. Y llegaron con una camioneta allí y venían con un soldado amarrado ahí porque se había endemoniado, se puso a jugar con los indígenas tabla ouija y se le metieron diablos. Entonces lo llevaron de un misionero americano y el americano le dijo, no lleven al movimiento que ellos sí bregan con eso. Y a las 11 de la noche con ese sudor, hermano, con esa humedad, yo dije, y ahora bregar con un endemoniado, Señor, por favor tenga misericordia, ¿qué tal que nos haga amanecer aquí? Y entonces entraron con él y ahí venía el muchacho, los soldados, los otros lo traían, se endemonió por allá, eso iba haciendo estragos. Llamaron, radiaron y fue el helicóptero, lo levantó por allá y lo traían así. Y el médico del batallón lo examinó y dijo, esto es un problema psicológico. Lo llevaron al hospital, el hospital dijo nada. Alguien de los tantos cristianos que ahora están en toda parte, gracias a Dios. Allá en el hospital alguien dijo, eso el problema no es físico, es un problema, no es psicológico tampoco, es de espíritu, está endemoniado. Terrible. Y eso ya nos había pasado en Puerto Inírida, cuando fuimos a la brigada allá. Hermanos, es cosas sobrenaturales que Dios hace. Cayó la gloria de Dios en el culto en el templo, iba pasando una patrulla, hermano. Sí. Y resulta que allá adentro estábamos orando por indígenas que estaban endemoniados porque son tan promiscuos y tan brujos. Eso abre puertas para que Satanás los posea. Y en el culto se rechazaban y entonces se manifestaban y orando allí, hermanos, clamando a Dios. Resulta que esa patrulla le radiaron, porque cuando salieron de aquí, en el batallón, habían unos en un kiosco jugando allá, buija, y se endemoniaron y está a 1,5 kilómetros del pueblo del batallón. Entonces radiaron, algo está pasando, porque aquí maldicen una iglesia. Estos soldados endemoniados maldecían una iglesia llamada Movimiento Misionero Mundial. Entonces por radio le dijeron, ¿qué pasa? La patrulla se acercó, dijo, hay un poco de gente en la calle, hay culto allí, ¿y qué tal? Y empezaron, estaba Idalí, estaba la hermana Luz, que ayer la saludé allá en Bogotá, esposa de un pastor, hermano, y esa batalla tan terrible, entonces por favor, que vengan de allá alguien a orar. Y eso es lejos,
Cuando ellos por el radio, mire que están diciendo que allá pasa, hay un fenómeno raro, y empezaron a explicarnos. Y el muchacho con el radio le acercaba, y la hermana Luz es una mujer de autoridad, dijo: no tenemos tiempo, ya son las 11 de la noche. Hagan una cosa, que le pongan volumen al radio allá en la oreja al endemoniado que está en el piso. Y el soldado le rimaba así, el radio. Y ella reprendía en el nombre de Jesús, y saben ustedes que fueron libres allá, alabado el nombre del Señor. Al otro día se fue a dar culto allá. Dios obra de esa manera. Y allá en Mitú lo trajeron y empezamos a orar. Y cuando fuimos a orar, venía uno de ellos que es oficial y copiloto creo que es, y se fue a meter entre la gente. Y el hombre, estando boca abajo, dijo: cuidado, me toca usted, adúltero sinvergüenza. Y empezó a hablar en otra voz y a decirle esto y esto y esto y esto. El hombre se alejó. Oramos ligero, hermanos. Dios tuvo misericordia. Como en media hora le dijimos: suéltelo. Le trajeron agua, oramos por él, hizo decisión de fe, se lo llevaron. Pero al otro día, cuando yo vengo a las 8 de la mañana para el seminario, estaba el hombre allí con otros soldados, allí conversando con el pastor. Y tenía los ojos hinchados, inflamados, y me dijo: pastor, yo anoche no he dormido. Este fenómeno nunca me había pasado. Y le dije: el problema no es si le pasó o no, el problema es si eso es cierto, lo que le dijo el otro. Dijo: lamentablemente sí. Pero yo en Melgar me reúno en una iglesia, pastor, yo toco batería, yo soy allá de la alabanza cuando voy. Lo que pasa es que yo trabajo con la fuerza pública hace años y este es mi trabajo. Le dije: ¿y eso es verdad? Sí, pastor, y es que en mi iglesia nunca pasa eso. Le dije: porque no se mueve la genuina gloria de Dios. Nunca vuelva a tocar el instrumento si usted está en esa condición. Le dije: no lo haga, vaya, hable con su pastor, pídale perdón al Señor y a su esposa. Ay, pastor, me toca con ella también. Le dije: lógico, no es que la Biblia lo dice. Gloria a Dios, yo no sé cómo Dios lo guiará. Ese muchacho estaba preocupado. ¿Qué sucedió eso? En un culto. Mire usted, hermano, cuando en el culto el pecado pasa inadvertido y pasa de cachito, y gente que se amaña años y años allí en pecado, es porque en ese culto no se mueve la genuina gloria de Dios. El culto hace falta que la gloria de Dios caiga, primero para que edifique lo santo y para que redarguya, para que la iglesia no se mezcle. Porque si no, una congregación puede perder su identidad bíblica. Y mucho culto se vuelve, por eso, hermano, un show y un espectáculo. Y por eso han tenido que importar de afuera luces multicolores, gareñudos, piojosos, gente sin arrepentimiento, subidos en los altares, hermano. Y se lo digo, juventud que me está oyendo, yo he visto un grupo argentino llamado Rescate. Y esa gente nunca fueron rescatados de las garras del diablo donde están. En puro rock y metal, así, y en culto. Y predicadores elogiando ese tipo de predicaciones. Eso no es culto bíblico. El culto bíblico cambia a la gente que participa en él. Uno no puede estar todo el tiempo en un culto y seguir la misma línea de conducta pecaminosa. No lo puede. Dios obra en el culto bíblico. Y yo avanzo porque esto es hermoso. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Se alaba a Dios con el corazón. Era un culto participativo. Miren 4:31 de los Hechos. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Cuando hubieron orado, mire, toda la gente clamaba. El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó con él? Mire, el culto, hermano, debe mover el lugar inclusive. Y hemos visto, y hay gente que ha dicho: yo sentía que el lugar temblaba. Amén. Tembló, y dice: y todos, otra vez la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el culto Dios le da una autoridad para uno, hermanos míos, hablar con autoridad. ¿Cuántas veces del culto uno sale definido a arreglar un problema en la casa? Un hombre de Fortuna, Arauca. Mira, ayer yo iba para Bogotá y me encuentro aquí en el aeropuerto con un campesino que hacía más de 35 años yo no lo veía, y él a mí no me conoce ni yo a él. Pero el hombre, cuando yo lo veo, porque el campesino no deja de serlo, y me dice: mire, es que yo voy para Saravena y yo no sé cuál es la puerta y me puede ayudar. Y yo le dije: venga. Entonces lo orienté allí. Y de pronto le digo: ¿y que usted vive allá? Dijo: sí, yo vivo en Fortuna. Le dije: yo también viví en Fortuna. ¿Hace cuánto? Cuando me da el nombre. Yo digo: aleluya. Un cuñado de él lo ganamos para Cristo por allá. Ese era monaquillo aquí en un barrio de Bucaramanga. Ese señor se llama Miguel Lozano. Ahora es un creyente fuerte allá en Trauramena, Caseral. Ya está viejo. Yo fui obrero en su finca. Y el hombre era monaquillo y tenía un Cristo grandote así de plomo. Y resulta que cuando el hombre se convirtió en un culto de hablar contra la idolatría, y el hombre se regresó allá a la finca, y con la mente, lo primero que hago es que el Cristo ese lo voy a convertir en munición para matar loros y cotorras. Esta es una escopeta, de esa de chispún, de esa mataborracho. Pues lo picó y lo volvió pedacitos. Y la cabeza del Cristo apenas dijo: esta es una munición bien redonda, esta la voy a usar para talallar un ñeque, un picure, eso que... Y imagínense, cuando este señor se enteró, dijo a mi cuñado,
le van a caer todos los juicios, que se le reviente esa escopeta. Y qué tal este señor que me encontré ayer. Y de pronto el otro le dijo, no, si antes esa semana fue que mejor cacería yo hice con el plomo del Cristo ese, ¿sí? Y allá está el hombre. Y a este lo evangelizamos y nunca quiso convertirse a Cristo, pero tampoco volvió más a culto, porque es que se parte la diferencia. El cristiano pasa y es fiel, y el que no se queda, y hay una separación, se crea un hermano, no puede uno. Todos los que tuvimos amigos inconversos de mala conducta saben que el día que vinimos a Cristo determinamos cortar con ellos. Uno no puede, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Cuando yo entendí esto en la Biblia dije, ay santo, yo que tengo un amigo que fuma marihuana y otro que es un borracho y vulgar, Señor, y enseguida empecé a evangelizarlo y nos separamos definitivamente. Todo esto hace el culto en nosotros. El culto es ética, es moral, es respeto, es dignidad. En los cultos yo he visto cosas gloriosas, sobrenaturales. He visto gente a los gritos pidiendo perdón y misericordia. He visto una mujer que la vi una vez en Bogotá, no olvido ese culto, un culto en la noche de Santa Cena, en púlpito aquí al frente, pidiéndole, gritándole, fulana, perdóneme, yo soy una sinvergüenza, yo tengo un romance con su marido, y el marido estaba ahí sentado. Yo sentí un escalofrío, yo volteé a ver al pastor y le pasó un halo así de color pálido. Apenas me miró como que ya caía como condorito el pobre, asustado. Miro a mi esposa también asustada, la pobre Dalí, la esposa del pastor. Y luego dice, fulana, perdóneme. Y el marido de ella también estaba, fulano, hagan algo, mátenme o hagan algo, pero yo con mi conciencia no sigo más así. Hoy me muero aquí, decía. Y se soltó de rodillas a llorar ahí, pastor, hagan algo, expúlseme, pero yo no puedo más con mi conciencia. Esa noche el Espíritu de Dios trató con ella. Perdonó a esa mujer, la santificó. Uy, yo no olvido cuando yo veía que subían por esa escalera, era un templo pequeño. Y yo dije, arriba, Padre Celestial, que a alguien se le ocurre y llame a policía, llame a fiscalía, algo que pase. Y yo aquí estaba dando la Santa Cena justo así en culto en la noche. Y de pronto yo escuchaba yo estaba aquí con el subconsciente. Pero yo estaba pendiente cuando oiga grito allá y alguna cosa como algo de muerte, yo doy la autorización que busquen a alguien. Y unos subían y bajaban. Y yo participé de esa cena, qué ambiente tan triste, duro, pero rápido. Y suba a ver qué pasó allá. Y en ese frío bogotano, como a las 8 de la noche, había un montón de gente llorando. Y esa señora estaba de rodillas y le decía al marido, vuélvamelo a repetir, dígame que usted me perdona, dígamelo, yo quiero oírlo. Y el hombre llorando le decía, como Cristo me perdonó, usted también es perdonado. Y le decía a la otra, perdóneme. Bueno, ¿cómo no va uno a adorar a un Dios poderoso que hace eso? Eso en el mundo inconverso produce muerte. Como al mes nos fuimos a bautismos en el Carmen de Apicalá, por allá cerca de Melgar. Y cuando llegamos tardecito nosotros con mis hijos y mi esposa, las dos mujeres estaban metiéndole candela a una olla, haciendo un sancocho de playa. Y me decía, Dali, esas son, le dije, esas son. Me miraba y yo la miraba. Y dijo, de verdad que Dios se le metió a esas mujeres. Ahí están, tan abuelas todavía. Ayer estaban en la reunión, allá cada una con su esposo, en la reunión de parejas. Aquí tengo la foto de 350 parejas que nos reunimos ayer tarde para la conferencia. Una iglesia que armó ya un banquete así parecido, porque ellos siguen todo por internet y dicen, vamos a traerle mano en agua. Y ya les di otra vez los estragos del divorcio. Alabados al Señor. Ahí estaban, y eso hace como 13 o 14 años. ¿Cómo me va a decir usted que eso no lo arregló Dios? ¿Fue en un culto? Eso no se arregla en fiscalía ni por allá. Dios intervino, sanó. Alabado sea Dios. Mire, hermanos, por eso el culto, ámelo. Honre a Dios en el culto. Venga con ese deseo de participar de Él. No sé si hay más en la lección, porque ya vamos terminando la lección de hoy. Gloria al Señor. Pero aquí está, si era un culto participativo. Suban la lección a ver qué más hay, porque ahora viene la otra. Después de esta semblanza del culto neotestamentario, a partir de 8 días entraremos a estudiar cada una de las actividades que componen el culto bíblico y espiritual. Amén. Vamos a hablar de ustedes como filigreses, de los ujieres, Dios los bendiga, del dirigente del culto, hasta del que hace la lectura bíblica. Hasta para colectar una ofrenda, ¿sabe que se necesita la sabiduría de Dios? Amén. Para todo, que se haga todo decentemente, para cantar con buen ensayo. Uy, una melodía bien ensayada, hermano, en un culto bien oportuna, es una bendición maravillosa. A su nombre sea la gloria. Amén. Todo esto hablaremos de ello, como también de su impacto y trascendencia en la congregación y en las visitas. O sea, un culto, hermano, impacta, llena, satisface. Uno sale lleno de la bendición del Señor. A su nombre la gloria.
Pero no voy a entrar en el tema porque es que tenemos la cena y tenemos que ir, hermano. Yo estoy muy afanado con esto del hermano Ray, cada rato me llega y yo salgo de aquí inmediato, tengo que irme a dar la vueltica antes. Yo no, antes de la noche voy a ir en el día, ahora en la tarde temprano. Por eso yo quiero que hoy dejemos hasta aquí la lección porque tenemos que participar de la Santa Cena también. Amén. Pero yo quiero esta mañana todavía, porque lo es, preguntar cómo está su actividad en el culto. Respóndame estas preguntitas así sencillas. Cuando usted toma la Biblia y usted viene con esa intención de adorar a Dios con libertad. Cuando dicen el coro y algunos no lo saben y lo proyectan aquí, usted mira para allá y participa de él y allá también lo ve y canta, así sea con la pantallita allá arriba, alabado sea el Señor, en el segundo piso, usted participa del culto. Aunque no nos veamos con algunos, porque aquí tenemos estos tres sectores, el de aquí, el de allí y el de arriba. Pero usted se une, se mezcla y adora a Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Luego que la parte espiritual se concluye, se saludan mutuamente, qué bueno verla. Como hermanita Diana, para cuando tenemos bebé, todo eso ayuda mucho. ¿Sí, hermano? Miren, con una preguntita tan elemental como esa, ¿cierto? Qué bueno ver la hermana Rosalba, hace días no la veía, ¿dónde estaba? Que yo estaba viajando, que estaba en Brasil, ¿verdad que estaba por allá? Dios la bendiga, nos trae saludos, ¿cierto? Todo eso fomenta la armonía. Luego la charlita, que ayúdeme a orar, hermana, que tengo este problema, que no he podido, mi esposo quedó sin trabajo. Ay, hermana, Dios le bendiga. Y luego, pastor, mire que la hermana me dijo esto y hay un mercadito allí, ¿por qué no le ayudamos? Todo eso es parte de la vida espiritual, de la cotidianidad cristiana. Aleluya. Tantas cosas, hermano, positivas que se derivan de un culto cuando uno de verdad viene con toda la disposición y el ánimo. Jóvenes que están nuevos, usted ve que uno participa y dice que bueno, yo no tengo ninguna idea de música, hermano Ronnie, ¿quién me pudiera enseñar algo? Yo veo que me queda un espaciecito y resulta que en un año o dos usted puede ya estar participando aquí. ¿Por qué? Porque el culto moldea su carácter, el culto corrige deficiencia, el culto, hermano, nos ayuda a ser mejor persona, mejor ciudadano. Amén, hermanos. Aún nuestros hijos, mire, por allá están esos chinitos, amén. Perdóname que sean tan criollos ya. Por allá están esos muchachitos amigos. Yo una vez pregunté en un culto que visité, porque el pastor dijo, las maestras quieren estar aquí en el culto con ustedes, hermano, que quiero oír la enseñanza. Y se me ocurre a mí, y los niños también, y pregunto yo antes del culto, ¿ustedes los niños se quieren quedar aquí? Oiga, sorpresa, ¡no! Amén. Quería la maestra estarse, pero muchachos, ¿ustedes se quieren ir a la escuela dominical? Sí. Y cuando digo sí, se van parando y van saliendo. Yo le dije, por favor, que alguien les dé clase a los niños. Me gustó eso. Eso no es grave. Esos niños amaban tanto la escuela bíblica y amaban a sus compañeritos y su maestra que se fueron. Amén. Las hermanas salieron amargadas y dije, por favor, a clase con ellos, porque estos muchachos no me quieren a mí como maestro hoy. Ese síntoma me gustó mucho porque los niños aman su clase. Empiezan a crecer oyéndose unos a otros, ¿verdad? Llegan a crecer, incluso muchos de ustedes, óigame bien, han llegado a conseguir esposa y a formar hogar dentro de las iglesias. Amén. Lógico. Y luego van creciendo los niños y si el Señor se demora, el ciclo se va repitiendo en la generación siguiente. Y qué bueno venir uno ya después con, ¿cierto? Yo ya traje nieto aquí. Y con el andar del tiempo, ¿qué tal que Dios me dé los años y que pueda hasta casar a Joshua, ¿cierto? Con una niña de esta iglesia. Sí, es que eso se ha dado, hermano. ¿Cómo vamos entonces a subestimar la iglesia, a tener un poco el culto? Algo de tanto provecho, hermano, de tanta bendición. En la iglesia se dirimen conflictos, se arreglan problemas severos. Amén. En la iglesia se evitan las congestiones de los juzgados, se dirimen situaciones hasta de deudas. Mire, yo he orado, hermano, que dice, hermano, oren, mi Señor, por Bella, hermano, para que le pague a fulano, para que no tenga que ir a una demanda jurídica, ¿cierto? Y se han arreglado cosas en el culto de la iglesia. Estemos de pie, le damos gracias al Señor por el culto. Por el culto, ese ejemplo de esa iglesia primitiva, esos cultos llenos de la gloria de Dios, que vuelvan a las lenguas, que vuelva a la alabanza, que vuelva a la vida espiritual, que vuelva a todo aquello que usted y yo necesitamos para desarrollar una vida. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Oramos a Dios. Soberano Señor, que como dijo el profeta, hiciste los cielos y la tierra. Señor, en esta mañana, que todavía lo es, yo te agradezco. Cuán oportuna, cuán gloriosa, oh Dios mío, es, aleluya, la reunión espiritual, la congregación de los santos.
el convocar asamblea, Señor amado, todo esto que nos edifica y nos ayuda, todo esto que tú usas para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra consolación. En el culto disfrutamos de tu presencia, en el culto adoramos y glorificamos tu nombre. Señor, en el culto somos ayudados, en el culto somos encontrados mutuamente. Señor, con el motivo que fuere, que una actividad cualquiera sea, te adoramos por ella. Que si hay un funeral como esta tarde, allí estaremos para darte gracias unidos, porque esto es parte de nuestra vida. Tú lo estableciste así para llenar tu iglesia de bendición, de favor, para establecer relaciones, corregir deficiencias, para ayudarnos, bendito Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Oh Dios todopoderoso, que la palabra, el ejemplo de la iglesia primitiva surte efecto, cambiando, transformando, corrigiendo conductas inadecuadas, Señor, enseñándonos todo aquello que nuestra vida necesita. Si el mundo fuera el culto, si oyera tu palabra, Señor, cuántos problemas se solucionarían por la vía del diálogo genuino, Señor. Mira este ejemplo triste, Señor amado, de circunstancias que se dan en lo político, todo porque no hay ese culto bíblico que se debiera dar, ni se congregan, ni se han arrepentido de sus pecados para que tú los sanes. Pero hoy yo te agradezco por la reunión, por el culto, la alabanza, la lectura, todo aquello que nos forma, porque, oh Dios, cuánto nos ayudas, cuántas veces mejoramos aún nuestro léxico en el culto, hasta la lectura mejora, Señor, al tener contacto frecuente con tu palabra. Aprendemos de ella. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el pueblo que se convoca a alabarte, a bendecirte, a darte gracias. Amén, Señor. Aleluya. Demos aplauso al Dios del cielo en esta hermosa mañana. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre.